mínimo de una palabra. ¿Cuál discurso? ¿Por qué un discurso? ¿Cuál diálogo y por qué un diálogo? Cualquiera puede dar a Sócrates los golpes que él da a Protágoras o a quien sea. ¿Qué quiere? ¿Contra quién pelea? Sócrates ama la pelea y la victoria. ¿Quién te ha nombrado abogado general, procurador implacable de la humanidad? ¿Cuál resentimiento lo empuja hacia la acusación perpetua de todos los que encuentra? ¿De qué derecho este derecho que se da de perseguir y de depreciar? Un tercer Sócrates podría nacer de las preguntas hechas por Sócrates a Sócrates. Ahí está abierto el pozo infinito del debate. Sócrates aplasta. ¿Por qué odió y de qué derecho? Sócrates es inmóvil. Veo su cuello de toro, resiste, baja la cabeza, levántala, ve alto, ve largo. Sócrates deshace el muñeco sofista que estaba ya desarticulado. ¿Qué instante conmemora en este parricida odioso? Sócrates y Platón, David. No hay filosofía sin esta pareja, que no existió jamás como pareja. Platón escribe sobre el cadáver de Sócrates. Escribe largo y bello para no encontrarse un día él mismo inmovilizado. Guarda la gramática a distancia, sin los ladridos del gramático. Cuando escribe el toro, Sócrates ha muerto. ¿Por qué es que jamás ha escrito? Jamás ha podido escribir. Agotado por tanta pelea. Sócrates es irrisorio, Platón es grande y bello. El escritor da altura de vista, anchura de campo. No hay sabiduría sin esta pareja apaciguada. Si la filosofía es amiga de la sabiduría, entonces tiene que ser elegante en el estilo, tener por objetivo lo que pretende en su título. Debe decir a la vez la lengua, el análisis, la enseñanza y el alma. Platón es sabio, aún en sus equivocaciones. Sócrates no lo es, a pesar de sus razones. El problema es a nivel del género, hija. No hay mejoría a nivel del género en lo que concierne lo moral, como sí lo hay a nivel científico y tecnológico. No somos menos crueles, salvajes, violentos, criminales y malvados a nivel del género que hace 3000 años. Puedo traducir del sánscrito, hija. Ni me atrevería a plantearme como especialista de nada. Solo pretendo tener una excelente bibliografía. El Majjhima Nikaya es un texto básico del budismo. Yo no sé cómo uno puede estudiar años sin conocerlo. Como no sé sánscrito, tomé la traducción que considero excelente de un gran conocedor que dedicó su vida a eso, que se llama Andrés Baró. En cuanto a los análisis del budismo, son que yo estudié, son de Guy Bugeaud, de Lamotte, el mismo Baró, y de Mircea Eliade. Los textos locales que leí fueron las traducciones inglesas o francesas de Walpola Rahula. Ahora, yo comprendo que usted, que sabe sánscrito, puede discutir con Baró, no conmigo, yo no sé. Usted, que ha sido iniciada por los grandes maestros hindúes que viven en México, pueda discutir con esos especialistas que escribieron la enciclopedia del misticismo y de la espiritualidad que consulté. Pero como yo no tengo a ningún maestro budista a la mano, solo vi a los que utilizan al budismo como un modus vivendi. No me convencieron y me quedé modestamente con los libros. No tengo más que los libros, es todo lo que tengo y no doy más que lo que tengo. Mire, Alejandra, llevo 23 años casi aquí. Cada vez que traté de enseñar algo, me salieron los que viven de este tema para acallarme, los que viven de hablar del mundo árabe, los que viven de hablar del hinduismo, los que viven de lo que sea. Es más, los escritores, los poetas, los antropólogos, todos se sintieron en peligro cuando yo empezaba a hablar de cualquiera de esos temas. Ya estoy acostumbrada.
No hay peligro. En Siria hay un dicho popular. Dice, nos sentemos sobre nuestro basurero y lo defendemos como ratas. Hay que leer los textos clásicos. No se puede hablar del Islam nada más porque se tiene un maestro que se llama Juan González, que dice el Islam es esto, sin recurrir al Corán. No se puede hablar de judaísmo porque se tiene un maestro que se llama Pedro López, que dice así es el judaísmo. Hay que leer la Biblia. Tiene usted que leer el Majjhima Nikaya. Es la Biblia del budismo. Ahora, las nociones de positivo y negativo son nociones de aquí. No son nociones que existen ni en el budismo ni en el hinduismo. Son nociones muy locales. No se pueden manejar las cosas así. Y dígame, ¿no cree que son nociones muy frívolas cuando se habla de alta filosofía? Aquí quiero presentarles a alguien que yo amo mucho. Se llama Luciano de Samosata. Nació hacia 125 de nuestra era, principio del segundo siglo de nuestra era, en la provincia romana de Siria. Venía de un medio muy modesto. Estaba destinado por su familia a trabajar con un tío y huyó en el primer día de su aprendizaje. Se fue a aprender el griego porque su lengua materna era el siriaco, se volvió abogado, ejerció en Antioquía, luego se puso a ganar su vida como sofista y profesor de retórica, daba conferencias en todo el mundo romano. Sus viajes lo llevaron a Grecia, a Roma, en Galia. Abandonó la sofística hacia los 40 para instalarse a Atenas. Ahí se consagró al diálogo satírico. Por favor, busquen alguna traducción, la que sea, porque es formidable ese tipo. Escribió los diálogos de cortesanas, diálogos de los muertos, y un texto que tengo entre las manos que se llama Sectas para venderlas. Y numerosos panfletos también dirigidos contra los mercaderes de ilusiones. Uno de esos trató incluso de hacerlo asesinar, así que no hay nada nuevo bajo el sol. Luciano asistió en el año 165 a la cremación voluntaria de un iluminado que puso en escena, así hizo la escenografía de su suicidio para garantizar la gloria a sus ideas y dar a las ideas de su secta una mayor publicidad. El relato que hace de esto viene en un texto llamado Muerte de Peregrinos, que es una obra maestra de ironía. Tiene también un texto llamado Historia Verdadera. Ahí viene el primer relato enteramente consagrado a un viaje imaginario, donde los héroes explotan algo así como una ciencia ficción. Van por el océano y van por la luna y se dan cuenta, primera parte del siglo II de nuestra era. El hombre muere entre 190 y 192 de nuestra era, no sabemos exactamente cuándo. De él nos quedan unas 80 opúsculas, 2 dramas, unas 40 epígramas. A partir del Renacimiento fue traducido al latín. Es realmente un gran clásico. Definió su programa así: hago profesión de odiar el charlatanismo, la mentira y todos los vicios de esta especie y todos los hombres que son infectados por estos vicios. Este programa, todos los textos que tenemos de Luciano muestran que consagró su vida a hacerlo. Ridiculizaba hasta a los dioses, tomaba como blanco a las glorias las menos contestadas de su tiempo. En este texto, Sectas a vender, no son los personajes históricos de Sócrates, de Demócrito, de Diógenes que buscaba ridiculizar, sino los que siguieron a estos personajes y utilizaron su nombre, los discípulos abusivos que él odiaba. Admira los primeros cínicos, el Diógenes, el Crates históricos, que hacían que su vida y sus pensamientos
fueran la misma cosa, hacían de la verdad una fuerza práctica. Se refiere igualmente de manera positiva a las filosofías de Demócrito, de Epicuro. Se definía a él mismo como escéptico. Sentía una verdadera aversión por los doctrinarios. Dice que son los más peligrosos, los que engañan la masa ávida de ilusiones, que hacen del mundo real la copia de un mundo que no existe, donde la moral justifica el dolor y la esclavitud. Pero dice, y no ha cambiado mucho la cosa, que se venden más caro y más fácilmente que Diógenes o que Demócrito o que Heráclito, que ni siquiera encuentran quien los compre. Él se reconoce en algunas de las más altas actitudes filosóficas del pasado. Él no llevaba su combate en el nombre de una verdad ya lista, de una moral ya constituida, de un proyecto ya constituido. Él critica. Su heredero, el más consecuente entre los modernos, sería el poeta italiano Leopardi. En sus pequeñas obras morales, Leopardi retoma a su cuenta la misma forma de los diálogos de Luciano y desarrolla el escepticismo hasta sus últimas consecuencias. En Luciano, la civilización antigua encontró antes de apagarse la mirada crítica que debía llevar sobre ella misma. En un mundo desesperadamente cerrado donde él vivía, la parodia, la sátira eran las únicas actitudes que fueran filosóficamente aceptables. El problema es que el sistema cerrado sí funciona, es eficiente. En este mundillo donde vivió Luciano, el movimiento de la historia parecía suspendido. Los hombres ya no sentían que eran actores de su historia. No encontraban ningún sentido en asignar algún propósito a sus acciones. Se agitaban en toda dirección, en las direcciones las más aberrantes, y se dejaban llevar por el primer impostor que llegaba. Luciano decía que la única actitud posible para el hombre verídico consiste en denunciar la impostura por las armas de la risa, de la irrisión y del conocimiento. Es lo que él trató de hacer, pero estaba muy aislado en su tiempo. Esta es costumbre de gente recta, que de ser aislados en su tiempo. Escuchen lo que dice en Sectas a Vender. Estoy traduciendo directamente, disculpen, va a salir una traducción cacheteada. Les repito, lo esencial es lo que hay adentro. Hay un mercado de esclavos que presenta Luciano, y ahí están vendiendo a la gente que se presenta las filosofías y las ideologías. Dice el gran mercader, ahí les vendo una vida perfecta, la vida santa y venerable. ¿Quién quiere comprarla? ¿Quién quiere estar por encima del hombre? ¿Quién quiere conocer la armonía del universo y revivir después de su muerte? Y el que viene a comprar dice, ¿pero qué sabe? Y le contestan, aritmética, astronomía, el arte de hacer prodigios, geometría, música, también pillerías. Y el que va a comprar dice, ¿por qué medio me vas a dar la reminiscencia? Y dice el que están vendiendo, el filósofo charlatán, primero te voy a imponer un largo silencio y una defensa de hablar durante 5 años. Y el que va a comprar dice, pero yo soy hablador, yo no quiero parecerme a una estatua. Y después de este silencio, ¿qué haré? Y le contesta, te enseñaré a contar. Pero si ya sé contar, ¿cómo cuentas? A ver, 1, 2, 3, 4. Y le dice, ya ves, ¿tú crees que 2 y 2 hacen 4? No. 4 es 10. 5 es 14. Y el que va a comprar dice, oh, jamás escuché un lenguaje más divino y más sagrado. Luego, el filósofo le dice, luego sabrás lo que es la tierra, el aire, el agua y el fuego, que son sus movimientos y sus formas. Y el que va a comprar dice, ¿qué? ¿El fuego, el aire y el agua tienen entonces una forma?
El filósofo le dice, además sabrás que la divinidad es un nombre, una inteligencia y una armonía. Y el que va a comprar dice, oh, cuántas cosas admirables. Y el filósofo le dice, y cuando te habré explicado todo eso, sabrás que eres otro que lo que crees que eres. Y el que va a comprar dice, entonces soy otro y no soy yo mismo que conversa contigo. Y el filósofo le dice, apareciste antaño con otro cuerpo y bajo otro nombre, después cambiarás otra vez de forma. Y el que va a comprar dice, entonces pasando sucesivamente de una forma a otra seré inmortal. Basta de doctrina, pasamos a la manera de vivir. El filósofo le dice, yo como de todo salvo las habas, y no como de nada que tenga vida. Y el que lo va a comprar le dice, ¿por qué los desprecias? El filósofo le dice, no los desprecio, en cambio los veo como algo sagrado. Si pelas una haba verde, verás que se parece mucho a los testículos de un hombre. Si después de hacerla cocer, la expones durante un cierto número de noches a los rayos de la luna, saldrá sangre. Y el que va a comprar dice, eres un dios, porque no te pareces a un hombre. Quiero comprarte. ¿Cuánto quieren por él? Y le dicen un titipuchal de dinero. Y el que va a comprar le dice, ahí los tomo. Y lo compra. Funciona. La charlatanería. 20 siglos después. Bien, de designar como racional tal o cual discurso, describirlos, mostrar en qué consiste su racionalidad o decidir al contrario lo que es irracional. Hay el reconocimiento de un valor. La cuestión no solo es saber lo que hace la racionalidad, sino lo que hace su valor. Se describe el origen de la filosofía como el paso del mito a la razón. ¿Qué es este paso? La cosmogonía de Hesiodo explicaba el nacimiento del mundo y su naturaleza por la unión sexual de las divinidades, tierra y océano. La cosmología ionia tiene la misma estructura, pero las divinidades se transforman en potencias activas. En lugar de describir los nacimientos sucesivos, se definen los principios constitutivos de la naturaleza. ¿Qué pasó aquí? El paso de algo divino a algo laico, una explicación laica. Luego, el logos es un término que significa a la vez razón y lenguaje. A la vez, el lenguaje cambia de estatuto en este siglo V antes de nuestra era. Su valor depende de unas técnicas, retórica, lógica, que permiten construir frases a fin de convencer. Entonces, la emergencia de la racionalidad no nació de la nada. Primero hubo laicización de la verdad y luego nació el ciudadano con el advenimiento de una práctica democrática que hace del debate público lo esencial de la vida política y obliga a la gente a utilizar un lenguaje racional para convencer a los demás. Así que estas son las características de la racionalidad. 1. La racionalidad es exclusiva, rechaza fuera de sí el mito, la religión, y se presenta como el conocimiento de la realidad objetiva. 2. La racionalidad corresponde a normas discursivas. El discurso, la forma de hablar, las frases tienen que ser racionales y convencer. Si me contesta con frases muy bellas pero que no son posibles de convencimiento, estamos fuera de la racionalidad. Podemos estar en la imaginación, podemos estar en la poesía, no en la racionalidad. Y 3. La racionalidad corresponde a una cierta estructura social, a una inserción del saber en la sociedad, una transformación que en este momento dado, en la Grecia del siglo V se llamó democracia. La historia de la filosofía puede ser considerada como la tentativa constante por parte de la racionalidad de autentificarse. Se trata de definir el tipo de discurso coherente, comprensible,
mostrar por qué hay que preferirlo a los demás discursos, a los discursos revelados de la fe, a los discursos de la ilusión, de la imaginación. Muchas veces se contesta el valor de la razón, contestando su universalidad. Dios, los misterios, la pasión, el deseo, lo inconsciente, se ubican fuera o en contra del recorrido de la razón. Estos son los elementos de la razón. Pero se puede comparar lo que es comparable. Buda, Cristo, Mahoma son iniciadores de movimientos profundos o de religiones. El 68 dista mucho de parecérseles, o entonces no sabemos de qué estamos hablando. Es todo lo que pude comprender de su llamada hijo. No hay mejoría, no hay progreso en las artes. Hay obras. Rafael no es menos bueno que Picasso. Satie no es mejor que Mozart. La obra se hace y se queda. Es una totalidad en su espacio y en su tiempo. Lo que evoluciona y progresa es la ciencia, la técnica y las prácticas sociales. La lavadora es un progreso en relación con el lavadero. La libertad es un progreso en relación con la esclavitud. Pero el arte, todas las artes, escapan a la noción de progreso. 2. Reducir la desigualdad. La República partió del principio que hay que darles a todos iguales oportunidades, para que hagan de ellas lo que quieren o pueden hacer. Por esto se creó la escuela pública gratuita obligatoria. Ahora, a partir de esta misma equidad en las oportunidades escolares, se crean y se refuerzan las desigualdades entre el niño que estudia y cumple y aquel que no estudia y anda de payaso. ¿Cuál igualdad? ¿Dará lo mismo a ambos? Eso no hablamos de igualdad, hablamos de equidad. Hablamos de dar las mismas oportunidades, lo demás depende de cada quien. Repito, Alberto, somos todos hijos de quienes nos precedieron y padres de quienes nos seguirán. El cristianismo no nació en una tierra yerma, sino en un lugar hinchado de tradiciones religiosas, mitologías. Mire, el tema de Job se encuentra en los textos babilónicos. El tema de Noé, como lo dije en principio, y del diluvio, es común a toda la zona y se repite varias veces en las tradiciones babilónicas. La ruptura que trajo el cristianismo concierne al Salvador, que es Dios e Hijo de Dios. Lo demás se nutre de la alta alcurnia de las demás religiones del Medio Oriente. Ni en este es el siglo que sistematizó los genocidios, empezando con el de los armenios en 1915 y siguiendo con el de los tutsis en 1996, pasando por el de los judíos en 39 y 45. Triste memoria del siglo. Déjenme pensar qué puedo hacer con esto, pero por supuesto que es interesante. ¿Quién es el que transmigra? Y les he dicho que la respuesta que da el budismo es, bueno, si alguien pregunta esta pregunta es que es inmaduro. Y les he dicho, el problema es que no se puede despachar la curiosidad humana de esta manera. Vuelve a la carga, no deja de plantear el problema. Los Madhyamika encuentran una solución radical a esta pregunta. Dicen, cuando la cuestión quién transmigra ya no se plantea, entonces es el nirvana. Con eso, ¿qué es lo que hacen? Hacen pacientar la inteligencia.
El temor obsesivo de los budistas es que si se llega a concebir el Atman, el sí, se llegue a fortificar el proceso de individuación, a dar la espalda a la verdadera liberación. El método para hacer pacientar la inteligencia es hacer buen uso de la ignorancia. El camino que deben recurrir los bodhisattvas dura un número incalculable de existencias, es largo. Su itinerario se escalona sobre 10 etapas o 10 tierras, como ellos lo llaman, desde la tierra llamada alegre hasta la nube de la ley, que es la tierra alegre. Se penetra en la vacuidad universal. Estos son los recorridos para la liberación. La tierra alegre uno penetra en la vacuidad universal y practica lo que llaman la perfección del don. Luego viene segunda etapa, la inmaculada. Ahí se comprende que el acto es indestructible. Ahí se practica la perfección de la moralidad. 3. La resplandeciente. Ahí se renace entre los dioses del mundo del deseo y se ejerce la paciencia perfecta. 4. La luminosa. Ahí se adquieren las 37 alas del despertar y se ejerce la perfección de la energía. Fíjense, se adquiere un conocimiento y se ejerce una actitud. 5. La tierra invencible. Ahí se profundiza la comprensión de las 4 nobles verdades y se practica la perfección del retiro. 6. La tierra de enfrente. Ahí se comprende en qué consiste la producción condicionada gracias a la perfección de la sapiencia. La 7ª es la tierra que va lejos. Ahí se accede a un dominio sin carácter y se desarrolla la perfección de la habilidad. 8. La inmóvil, la tierra inmóvil. Los que estudian budismo estudian eso, este recorrido y estas paradas. En la inmóvil se purifica el futuro campo de Buda y se ejerce la perfección de la fuerza. La 9 es la tierra de buena inteligencia. Ahí se acaba la maduración de todos los seres y se ejerce la perfección del voto. Y 10, la nube de la ley. Ahí se cumple la perfección del conocimiento. Y entonces es el despertar último, es la consagración de Buda. En cada una de estas etapas se practica una perfección o una virtud particular. La perfección del don, de la moralidad, de la paciencia, de la energía, del retiro, de la sapiencia. Leemos. Les dije, recurrí a los textos. Yo creo que es la mejor manera. No a los que hablan de los textos. Se puede recurrir a ellos también, pero sin dejar los textos. Leemos. El donador mundano abandona sus riquezas. Entonces cesa la idea falsa del yo y del otro y se pasa de la generosidad a la paciencia. Esto se ejerce hacia los demás seres, hacia la ley profunda del Buda, mientras aún no se comprende. Es decir, que la generosidad es un paso, pero es un primer paso, cuidado, todavía no es el gran recorrido del Buda. El mundo de las pasiones hará una irrupción mucho más violenta con los tantra búdicos. A partir del siglo VII, estos tantras florecen, aunque sus orígenes son mucho más lejanos. No se trata de un fenómeno limitado al budismo, más bien afecta a toda la India. Existen tantras jainistas, tantras hindúes, shivaístas, vishnuistas. No se trata de una religión como otras. Es una tendencia que viene a renovar los cultos preexistentes.
una reacción contra la predominancia, al menos moral, del ideal de la renuncia, la oposición entre la vida en el siglo, en el mundo, y la renuncia. Se ha quedado en el horizonte de la mentalidad india. Ha suscitado la teoría hindú de los 4 niveles. Los brahmanes mismos se creyeron obligados a rivalizar con los renunciantes, adoptando algunos aspectos, como el vegetarianismo de los renunciantes. Hubo 2 válvulas de seguridad que se pusieron a funcionar. Por un lado, los laicos piadosos que invisten sus energías en las acciones meritorias. Los laicos piadosos que invisten sus energías en las acciones meritorias. Y al lado de esta tendencia popular religiosa, hay otra, esotérica y técnica, que utiliza las llamadas energías, tomando a los hombres como son. El ascesis tántrico consiste en un trabajo técnico, cercano de la disciplina budista, pero toma las cosas al revés. En lugar de buscar desarraigar el deseo, utiliza la energía del deseo para llevarlo hasta su consumo, esperando así conciliar lo inconciliable, pues. Esto supone una reintegración, una rehabilitación del cuerpo. ¿Cómo? Se proclaman de la religión védica, con su culto de la salud, la prosperidad, la abundancia. Para un budista, si todo es vacío, si nada en el mundo, incluso uno mismo, nada tiene una naturaleza propia, el hecho de domar sus deseos pierde importancia. La transgresión revelará el poco sentido, la inanidad del objeto del deseo y de su misma prohibición. Si no tiene importancia el deseo, ¿para qué prohibirlo? A menudo el iniciado se contenta con efectuar transgresiones simbólicas por la imaginación, no prácticas. Esoterismo, ritualismo, poder de la imaginación, concentración, magia, alquimia, culto rendido a unas figuras de un panteón organizado. Estos son caracteres comunes de diversas sectas que salieron del budismo tántrico. Esto está llevado por una reacción en fuerza del deseo. No se puede maltratar el deseo mucho tiempo sin que éste se revele. Es la rebeldía de la vida contra la retirada de la vida. El deseo acaba en una casi teología en el tantrismo. La misoginia cede ante el culto de la diosa. Contra esta renuncia al deseo, contra este desprecio de la mitad del mundo, que es lo femenino, se revela el deseo y con él vuelve el culto del otro lado, de la diosa, de la hembra. Hay una dualidad erótica que se vuelve modelo erótico y medio de realización, y la resolución sería ahí también el nirvana. 2 opuestos por 2 caminos diferentes para un mismo resultado. El apareamiento no necesariamente es apareamiento, puede ser simbólico. El yogín suma una virtud intelectual masculina a una virtud femenina. Suma la vacuidad con la compasión, y de su encuentro nace la resolución de volverse un Buda. Ahí se reintroduce, como les dije, el culto de la diosa. ¿Qué hay que pensar de esta última metamorfosis del budismo indio y de sus prolongaciones, por ejemplo, en el Tíbet? ¿Acaso es una adaptación del budismo al pensamiento tántrico? Recordamos que no hay alma en el budismo, solo hay cuerpos jerarquizados. El cuerpo físico del Buda histórico es de naturaleza metamórfica, una suerte de
cuerpo místico o de cuerpo glorioso, provisto, dicen, de 32 marcas que hacen que sus discípulos lo reconozcan. El cuerpo esencial no es este. El cuerpo esencial solo es el cuerpo de la ley. No estoy segura que la importancia dada al ritual o a la magia sean compatibles con el budismo original. Creo que aquí también hay violaciones que se pretenden del padre violado o de la madre violada. Es igual en todas las religiones. Frente al ritualismo de los brahmanes, el Buda había condenado las prácticas rituales. No es siempre fácil distinguir lo ritual del yoga. Hay siempre varias maneras de responder a una cuestión. Bueno, de hecho hay 4. Una es sí, la otra es no. La tercera es sí y no. Y la cuarta la conocemos muy bien en México, ni sí ni no. El budismo ortodoxo privilegió la última, ni sí ni no. El nirvana solo es la extinción del dolor, porque es la extinción del sentido y de los sentidos. En cambio, la corriente tántrica, en lugar del ni sí ni no, propone como modelo esto y lo otro, sí y no. La dualidad erótica se termina en una orgía mística. El budismo tántrico llega a ser un sincretismo fuera de la India, en Java, en Sumatra, en Camboya. El budismo antiguo guardó en conjunto su integridad hasta nuestros días, en un lugar como Ceilán, como Birmania, como Tailandia, como Laos. En la India, los invasores musulmanes acabaron con lo que quedaba del budismo. El Buda se presenta como un médico que ha logrado extirpar las raíces del sufrimiento humano. La sed, la ignorancia, sed de lo que no se tiene, de lo que se ignora. Su método no exige ningún presupuesto religioso o metafísico, ningún acto de fe irracional, ninguna creencia en una revelación. El camino budista no empieza con los grandes vuelos espirituales. Por eso les dije en un principio la semana pasada, ¿acaso valdría la pena hablar de espiritualidad budista si ellos mismos dicen que no va por ahí? Recordamos que hay 3 prescripciones fundamentales: moralidad, concentración, sapiencia. La experiencia espiritual, sí tengo que usar la palabra. La experiencia espiritual ocurre cuando se opera un fenómeno de sumersión del ego hasta su extinción final. Este es el camino budista, puntuado, parado de experiencias espirituales, vigilancia, ascesis intelectual. Se trata de una espiritualidad impersonal, sin Dios creador, sin Señor, sin mística, una mística sin alma. Luego, el budismo se transforma en culto divino. Esto se llama degradarse. Siempre los padres de los grandes pensamientos son muy por encima de los hijos. Siempre hay una degradación. Los herederos malbaratan la herencia. Esto también es cierto en política. Ustedes saben de qué hablo. Pero en el fondo las normas de la vida ordinaria son tan perturbadas que se podría hablar de experiencia y de universo espiritual. Solo un despierto podría hablar de esto o no hablar. Es decir, un Buda podría hablar de espiritualidad o no hablar. Es decir, que yo no podría hablar. Estoy haciendo una violación para tratar de divulgar un pensamiento complejo. Las escuelas budistas no pudieron impedirse discutir de la relación entre extinción y despertar. El santo del budismo antiguo busca la extinción definitiva. El despertar es el privilegio de su maestro, el Buda. El santo se asigna la tarea de ser él mismo algún día un Buda, pero para lejos. Es un candidato al despertar, más que a la extinción. Es en él que el propósito se vuelve casi místico.
quiere ayudar a los demás en ya no tener dolor. Su salvación pasa por la de los demás. Pero mientras se sigue distinguiendo entre sí y los otros, no se es liberado de sí. Si hago la diferencia, es que aún considero que existo, que hay un ego. Este despertar es un conocimiento por desconocimiento, una intuición sin contenido, sin sujeto, sin objeto. Excede lo que llamamos los occidentales mística. De ahí la forma de ser y el silencio de los santos. Saben que en ninguna religión existen santos habladores, o entonces no son santos. Los santos no pueden decir nada, porque no hay nada que decir. El misterio radical, la paciencia radical, sin esperanza y sin tormento. Esto excede la gnosis, excede su contrario. Digamos que aquí hay un agnosticismo refinado. El budismo es ante todo una vía mediana. Cito, decir que hay es un extremo, decir que no hay es otro extremo. Entre los dos pasa la vía mediana. Aquí quiero ya seguir con el hinduismo. Es absolutamente surrealista. Debía haber empezado con el hinduismo. Pondré otra vez el orden cuando sacaré el libro sobre espiritualidad. Quise presentar el budismo antes no por respeto de la cronología, sino por respuesta militante a la moda que existe ahora. El hinduismo ocupa un lugar mayor en el concierto de las grandes religiones por el impresionante número de sus adeptos. Estamos hablando de unos 400 millones. No es una broma. Encontramos el hinduismo, el confucianismo, el shintoísmo en India, en China, en Japón. Son religiones que se quieren nacionales. Al contrario del cristianismo, al contrario del islam, que se encuentran en todo el mundo siguiendo las recomendaciones de sus fundadores. El hinduismo se quiere nacional. Cristianismo e islam se quieren universales. El hinduismo es una religión sin fundador. Es más, ni siquiera se podría darle un nombre, ya que son los occidentales que la llamaron así. Hay que esperar hasta el siglo XIX para que los brahmanes que se expresan en inglés retomaran el nombre hinduismo. El hinduismo no recubre todo lo indio. Hay musulmanes, cristianos, zoroastrianos, budistas, judíos, que no les gustaría nada ser llamados hindúes. Sin embargo, como los hindúes son ampliamente mayoritarios en la India, la literatura, las artes plásticas, la música, están impregnadas de hinduismo. De ahí la confusión que hacemos, y que yo hago, todos lo hacemos, entre indio e hindú, que hacemos en Occidente. Los textos sacros dicen, toda la tierra que se tiene a la derecha, cuando desde la más alta cumbre de la Himalaya se mira el oriente del sol, eso es el espacio del sol. En sánscrito, la península india se llama país de la derecha. Esto tiene una importancia máxima. Les voy a decir por qué. El hinduismo es la filosofía, la religión, la ideología, el pensamiento, la espiritualidad del país de la derecha. Esto excluye la conversión de extranjeros. Los brahmanes no reconocen tampoco la adhesión de indios al islam, al cristianismo y al budismo. Para ellos, para los brahmanes, se trata de aberraciones provisorias debidas a la debilidad de la naturaleza humana.
India fue controlada por los musulmanes durante 7 siglos y por emperadores cristianos durante 150 años. Los maestros espirituales, los swamis, no buscan obtener una conversión al hinduismo. La conversión es imposible por definición. Los swamis se proponen mostrar lo que es la espiritualidad de la India. Miren, así somos. Raros son los que pasan de estos límites, porque se expondrían a ser renegados por sus pares. En cuanto a los pobres infelices occidentales, que se imaginan haber sido recibidos como hindúes, su decepción será cruel si se aventuran en las profundidades hindúes. Ustedes todos vieron, como yo lo he visto, a estos compatriotas nuestros, a norteamericanos, a franceses, a lo que sea, envueltos en sus saris o lo que sea, y que pretenden haber llegado a la sabiduría hindú, que pretenden ser hindúes. Por no haber nacido de parientes indios, seguirán siendo fuera de casta, y su estatuto social será entonces inferior al de los parias. El sistema de castas es la pieza maestra de la ideología hindú. El hinduismo implica la adhesión a un tipo de sociedad en el cual los individuos están repartidos en grupos autónomos, jerarquizados. Los brahmanes están arriba, los parias están abajito, los extranjeros están abajito de los parias. Esto es un fenómeno que nos parece chocante, pero no lo es. Aquí en este programa sabemos cómo funciona la sociedad antigua. Es un fenómeno comparable a lo que caracterizaba la sociedad antigua griega. A partir del momento en que decimos somos frívolos y no tenemos dimensión trágica, es que nos estamos dando cuenta porque sí tenemos dimensión. Claro, Si no, claro, no nos daríamos cuenta. Así es. En parte una proyección. Ahora falta la obra para probarlo. Claro. Admiro en ese programa gente de mucho más hondura que lo que hay en el espacio público. Fíjate, yo escuché hace poco un programa de radio sobre el budismo y la persona decía, para cantar las loas del budismo, que lo importante del budismo no es lo material, porque lo material sería estar en un yate, y entonces si tienes un yate estás bien, y si tienes 2 yates estás mejor, y si tienes 3 yates serás mucho mejor. Ese era el argumento macizo. Yo digo, no puede ser, me está insultando al utilizar un argumento así. Yo no necesito ir a la India para tener un argumento así. 2000 años de espiritualidad cristiana dijeron exactamente lo mismo. Entonces no va por ahí. Están insultando mi sensibilidad y mi inteligencia. Si esto es lo que han entendido, y si esto es los argumentos que me sirven, entonces pobre budismo que quedó de él. La espiritualidad justamente es la apuesta sobre lo no material. Y la espiritualidad cristiana es muy buena en eso. Claro. Entonces la diferencia no va por ahí. La diferencia va en lo que te decía en un principio. ¿Despachas la muerte como un instante desagradable o despachas la vida como varios instantes, pero igualmente desagradables? En uno triunfa la vida, en otro triunfa la vacuidad. Cuando triunfa la vida, haces cosas. Civilización. Claro. Haces ciencia, haces tecnología, haces democracia. Cuando triunfa la vacuidad, no haces cosas, porque ya no tiene sentido, es un asunto de coherencia. ¿Con qué nos quedamos? Aquí se trata de tomar una posición personal. Yo me quedo de luego con la primera opción. Yo me quedo con la primera. Y estoy pensando en este momento con una espiritualidad fabulosa que encontré en León Tolstoy. Tolstoy es uno de mis escritores preferidos. En un pasaje por ahí narra con su genialidad habitual
Un personaje muy sencillo, no los personajes centrales de la gran obra, no. Pero para mí es fundamental. Platón Caracalla. Un campesino ruso, prisionero de los franceses, que enfrentó la muerte, fue salvado por el azar del fusilamiento, y sin embargo, a partir, bueno, toda su vida ha sido coherente, ¿sí? Y sigue viviendo tan feliz. Y una parte de su libro menciona su oración. Y toda noche hago una oración a Dios. Y dice, bueno, ¿y por qué? Simplemente doy gracias. Nada más. Decidió. Y es capaz de amar inclusive a sus profesores, ¿no? A los franceses, a los soldados. Lo cuidan, lo protegen. En medio de la gran tragedia de todo ese desarrollo tremendo que nos narra por de una manera genial, ¿no? Que es una gran tragedia enorme, ¿no? Los tragedias que hacemos aquí en México, ¿no? El invierno, la invasión rusa, el hambre, la peste, en fin, ¿no? Este hombre era capaz de ver en un animalito, en un perro, la obra divina. Para mí eso es espiritualidad. Algo que hay que estar convencido Claro. de que esto es la obra divina, y eso entonces recurres a la fe. Claro. Entonces me sacaste de abajo. No. Claro, mi claro postura que es sí. otra, mi postura es otra. No me digas no, es sí. Estás apostando sobre la fe. Yo no tengo nada que hacer ahí, ¿entiendes? Pero la fe interna. No, pero tú, en la obra divina. No, la fe, bueno, es una postura, vaya, ¿no? Claro, Es una postura, pero que estás apostando sobre la fe. no, vaya, no es una certeza, ¿no? Aquí no hay certeza. No hay, Por supuesto, si hubiera certeza. Es postura de vida. Claro. Repetí en este y en el banquete, en este programa y en el banquete, que Platón tenía escrito arriba de la puerta de su academia: el que no sabe de matemática no entra a este lugar. De hecho, cometía un error yo. Lo que decía exactamente es: el que no sabe geometría no entra a ese lugar. Yo traté de mostrar una vez, cuando hablé del nacimiento de la razón, que la razón se construye según el modelo demostrativo, matemático. Mira, una geometría como es. Toma un edificio. Claro. O una construcción de líneas en el espacio. Tú no puedes hacer el penthouse si antes no haces los cimientos. Haces los cimientos, luego primero, luego segundo, luego tercer piso. Eso se aplica también en álgebra. Tú no puedes decir, sácame las 6 incógnitas de golpe. Tienes que sacar el A, a cuánto iguala, y el B, y el C, y el D, y al final ya sabes todo. Hay una secuencia demostrativa. Igual la filosofía. La filosofía tiene un lío feroz, Hugo. La filosofía tiene una desventaja. Utiliza ideas, utiliza palabras. Y la palabra es una majadería. La palabra es horrorosa. Tú sabes, estos poetas que te dicen, yo habito la palabra y mi casa es la... Eso son mafofadas, eso no significa absolutamente nada. La palabra es el instrumento, el menos preciso que existe en el universo. Ojalá tuviéramos otra cosa. El modelo de la palabra se llama retórica. De acuerdo. Las palabras bien hechas son retórica. Matemática bien hecha se llama demostración. Entonces tienes a lo largo de la historia una increíble envidia por parte de los filósofos hacia los matemáticos. Préstame el instrumento. Pero tan solo reconocer esto que acabas de mencionar ya es una postura filosófica. Reconoce tus propias limitaciones. Pero por supuesto. Y entonces, a partir de ese momento, bueno, aquí estoy, en este lugar estoy parado y de aquí voy a empezar a construir. ¿Pero cómo? Pues tienes que tomar lo que tienes a tu alrededor. Y poco a poco vas siendo... Estoy pidiendo prestado al único género que tiene absoluta seguridad de hacer demostración. Su instrumento, porque yo no tengo uno. Finalmente, si vamos a ir hasta el final de nuestro razonamiento, la única demostración posible es matemática. La única. Con palabras no haces demostración. Las casas sirven para algo más o diferente del dinero, que es el orgullo, la clase, la prepotencia. El dinero vendría incluso en los últimos lugares. Existen los venidos a menos y los venidos a más.
No tenemos para qué viajar a la India para esto. En la historia mexicana reciente, los porfirianos, que la revolución sacó de la jugada, llegaron a casar a sus hijos o sus hijas con los recién llegados que ya tenían el dinero pero no la casta. Me sorprende, Bruno, esta pregunta. Todos los días lo vemos. El yoga ya había renunciado a la vida sexual y a los bienes del mundo. Necesito terminar esta parte antes de entrar en una comparación. A veces me dirán, y es cierto, a veces el yoga incluye ritos sexuales, pero son ritos, no una sexualidad normal. Hay dones de dinero, de propiedades, de comida que los neófitos entusiastas hacen al gurú, pero es deber del gurú deshacerse de ellos de inmediato. Cuando estos principios se contradicen, tenemos la certidumbre de que se trata de falsos maestros espirituales. Los charlatanes abundan en estos lares y los idiotas aún más. Hay dos formas de conocer el yoga tradicional. Uno, los textos normativos del Yoga Darshana. Es un sistema de enseñanza otorgado por los mejores maestros y fiel a las obras de referencia de los antiguos maestros. En su gran mayoría estos comentarios son inéditos, porque la palabra es soberana en la India, pero ocurre a veces que unos discípulos entusiastas consignan un resumen y lo editan. Es así que nos han llegado los comentarios que tenemos. Hay ahí un rasgo característico de la indiandad, que repugna a producir tratados filosóficos o espirituales y prefiere meditar sobre obras que considera como normativas. El texto base del yoga es el Yoga Sutra, que significa principios de yoga, y una serie de obras que lo comentan. Los más viejos datan de los primeros siglos de nuestra era. Hay continuidad. Otra corriente tradicional de origen tántrico se fundió en la precedente hacia el siglo XII, por lo que solo hay una disciplina que merece el nombre de yoga desde hace unos 7-8 siglos. A pesar de las formas diversas, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, solo son variedades. Para la tradición hindú, el yoga es inmemorial y las sutras han sido recibidas por un personaje inspirado llamado Patanjali. Es totalmente desconocido, pero su obra es uno de los textos mayores del hinduismo. Otros textos del hinduismo conciernen al yoga, el Bhagavad Gita, las Puranas, las Tantras, pero se trata de formas particulares. Cuando se habla de yoga en general es a Patanjali que hay que referirse. Sus 194 aforismos están repartidos en 4 secciones que tratan de la disposición del espíritu del alumno cuando llega al término de sus ejercicios. Luego de las prácticas que permiten llegar al samadhi, es el término de todos los ejercicios. Luego de los poderes sobrenaturales que se adquieren al practicar el yoga. Y por fin el objetivo metafísico de la disciplina, lo que Patanjali llama kavaya, estado de soledad, en que el alma realiza su unidad fundamental con el Brahman, lo absoluto. El aspecto práctico del yoga, que es la otra forma de conocer el yoga, los ejercicios, se presenta en función de su objetivo teórico. Teoría y práctica se mezclan. Desde el principio existió la tentación de reducir el yoga a su aspecto pintoresco, la gimnasia corporal. ¿Cómo es que el hecho de sentarse así o asá puede llevar a la liberación? ¿Cómo es que la respiración puede ser salvadora? Patanjali responde de manera perentoria a estas preguntas en las sutras. El yoga es considerado por la tradición hindú como una de las grandes corrientes de pensamiento que expresan la ideología brahmánica. Está a igualdad con disciplinas eminentemente intelectuales como el Vedanta o el Nyaya, el que se da a sonar bien.
Conviene ver lo que es este itinerario espiritual. La idea fundamental es que el hombre sufre de su condición presente. A partir de este postulado, todo el esfuerzo del pensamiento hindú será para comprender de dónde viene este sufrimiento y si es posible remediarlo. A la primera cuestión, la respuesta es de orden metafísico. El mal reside en la tensión que se establece desde el origen entre lo absoluto, el Brahman, y la existencia. El sufrimiento nace de la inadecuación entre el Atman y lo que llamamos el yo. Cuando digo yo, estoy aquí, yo hablo, yo tengo hambre, yo. ¿Acaso es mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, una combinación de todos esos elementos, como poner en un mismo nivel el alma, Atman, y el cuerpo? Y si digo que mi yo es a la vez cuerpo y espíritu, estoy sumando precariedades. Este yo frágil, irrisorio, en comparación con la perennidad soberana del Atman. Ahí está la originalidad del yoga. Otras metafísicas ceden a la tentación de distinguir radicalmente entre el alma y el cuerpo, la existencia y la esencia. Patanjali constata que el Atman está presente en el centro, es un compuesto esencial del yo, y de esta presencia nace el sufrimiento. Cuando el individuo comprende que su yo es una construcción